Hace muchísimos años, hace más de 25 años, iba manejando yo por una carretera en Estados Unidos y tenemos esto para controlar. No está respondiendo. ¿Seguros? Y vi este rótulo. Era un rótulo en una pancarta gigantesca en la carretera y me llamó mucho la atención. Busqué una foto del rótulo, no encontré una pancarta, pero estaba en la carretera. Y decía precisamente eso, como lo puse tal y como estaba en el original en inglés. Pero la idea es cómo criar hijos, usan la terminología que usan en Estados Unidos para las categorías de los programas de televisión. PG significa niños pequeños. Ese programa lo puede ver niños pequeños. Pero ya cuando ellos hablan de X-rated, están hablando de para adultos. Y el rótulo me llamó tanto la atención porque la idea es cómo criar hijos que tratamos de que mantengan su inocencia en un mundo que está corrupto. ¿Está corrupta la sociedad? ¿Sí o no? Y está corrupta. Y ahí están los papás tratando de que sus hijos crezcan con una mentalidad sana en un mundo que está enfermo. Ahora, ¿es imposible hacerlo? No es imposible. ¿Es difícil? Sí, es complicado. Voy a decir de una vez esto. Lo que voy a tratar va dirigido a padres en cuanto a su rol con sus hijos, pero va dirigido a hijos, porque yo espero que también, si eres joven, puedas oír esto y decir, si estoy ahí, no estoy ahí, que pienses también en tus amigos, en cuál es tu parte. Voy a enfocar algunas cosas en cuanto al rol de la iglesia, pero mucho tiene que ver con el hogar. Lo que quisiera hacer, conforme a lo que me han pedido, es tratar de presentar algunas situaciones que son de riesgo en este momento. Amenazas que está viviendo la niñez y la juventud. ¿Y qué respuestas podemos tener nosotros como iglesia? De una vez aclaro, es demasiado amplio el tema, como para pretender que en las próximas 3 horas y media yo pueda tocar toda la temática. Yo creo que hoy más bien nos van a quedar más preguntas que respuestas, y creo que de eso se trata también. De cuestionarnos qué estamos haciendo desde la casa y desde la iglesia con algunos de estos puntos. Ni siquiera, estoy seguro que ni siquiera voy a poder presentar todas las amenazas, pero esta es la idea de la propuesta. Quiero empezar leyendo algunos pasajes. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hey, ¿esto es cierto o no es cierto? Este versículo es una verdad, pero, tal vez lo más preocupante es que si yo asocio este versículo con este versículo, el versículo siguiente, no sé, ahí está, 2 de Corintios 11:14, y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Si yo pudiera decir que todas las tentaciones se presentan feas, sería más fácil. Voy a decir algo que una vez dije en una iglesia pastoreada por un salvadoreño. No voy a decir de dónde era la mayoría de la membresía, porque muchos de ustedes son del Salvador, pero la mayoría casi era una iglesia de salvadoreños. Y me animé a decir algo que vale que el pastor estuvo de acuerdo conmigo y me defendió, porque después llegó un hermano a reclamarme. Porque yo les dije, hermanos, reconozcámoslo, pecar es rico. Si no fuera rico no sería tentación. Si la tentación no fuera algo que me atrae porque me da cierto nivel de placer, llámese lo que sea, no sería tentación. Precisamente es tentación porque me atrae en algo donde yo me siento débil. Y esto es lo que va a hacer Satanás. Entonces, la idea de la parte de la amenaza donde Satanás es ese ser diabólico que lo es, sí, pero se me va a presentar de una manera tan sutil, tan atractiva. Y eso es parte de la amenaza grande que está haciendo con la nueva generación. Yo ayer les compartía, y lo voy a compartir ahorita con ustedes. Yo ayer hablaba en una pequeña reunión que tuvimos para hablar de estas actividades,
y cité algo que iba a citar hoy. Trabajé con jóvenes por varios años, en los últimos años míos en Costa Rica, fui algo así como un pastor en un colegio cristiano y trabajaba con los niños y los jóvenes en términos generales y me tocaba mucho consejería con ellos. No se imaginan los casos que tuve que tratar, y voy a generalizar porque yo no voy a dar ejemplos concretos, pero tuve que trabajar casos de niños de quinto y sexto grado, primaria, ¿ok? Con adicción a la pornografía. Y en esos casos que estuve trabajando, porque uno dice, ¿de dónde? Del anime. El anime. Y si me dices qué es el anime, son esas faulitas japonesas muy divertidas que todos los chiquitos están viendo, incluyendo tus hijos. Pero el anime va metiéndolos poco a poco con un anime donde ya las niñas del anime tienen unas curvas y unos cuerpos, y hay anime que ya llega a la pornografía y poquito a poco los va jalando. Niños que empezaron viéndolo como una faulita japonesa. Yo crecí viendo faulitas japonesas, Astro Boy, por ejemplo, pero solo los viejos se acuerdan quién era Astro Boy. Si se rieron es que están viejos. Pero esas fábulas, vean, nuevamente, la amenaza no es solo el hecho de que sí, el diablo está como león rugiente, uy, qué feo, la brujería, la hechicería, No. Se va a hacer de una manera sutil, atractiva. Y cuando yo veo las nuevas generaciones atrapadas, porque están haciendo eso, y uno le pregunta a los papás, si usted, no, yo solo veía que estaba viendo faulitas, porque no hubo control. De eso voy a hablar ahora más adelante. Pero vean lo que dice Santiago. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y irá de ustedes. No voy a hacer el análisis del pasaje, solo se los dejo, estúdienlo en su casa. Pero vean que hay un equilibrio de responsabilidades. ¿Cómo es que voy a enfrentar a Satanás? La clave es que me someto a Dios. No se trata de que se me venga el diablo y yo le... No, al contrario. Yo dejo que Dios se encargue de las cosas del demonio. Yo me someto a Dios. Dios se encarga del diablo. El diablo va a huir de mí. Yo voy a poder resistir al diablo porque estoy sometido al Señor. Y creo que entonces aquí es donde viene el equilibrio de la crisis, los casos de crisis que vamos a ver, las amenazas. La respuesta tiene que venir de esta parte, de someterse a Dios. Entonces vamos a estar viendo esto. Lo que yo les voy a presentar es que voy a presentarles 3 áreas. Un área espiritual, un área de familia y un tercer área que sería el área personal. De cada una de estas 3 áreas voy a presentarles amenazas que están viviendo las nuevas generaciones y posibles respuestas. Otra vez, quiero aclarar, no pretendo ser exhaustivo, solo es como una pincelada. Cada una de estas cosas habría que ampliarlas y sumar más que tal vez yo no he metido acá. Y ustedes que tienen también experiencia pueden decir, faltó esta, pero tenemos que ser conscientes. Empecemos entonces pensando en esto. Cada una de las áreas, yo voy a presentar cuáles son las amenazas que veo, las más generales, 3 en cada caso. Y voy a presentar posibles respuestas, ahí también, 2 respuestas a cada una de estas áreas. Esta es la propuesta de la noche. ¿Vamos claros hasta aquí? Veámoslo ya en la práctica. En lo espiritual, lo primero que yo veo es que esta es una generación con un relativismo ético fuertísimo. La ética y no es de esa generación. Esto viene muy fuerte desde los años 60. Así que los que ya somos sesentones no tiremos piedras. Ya empezó una tendencia a lo que se llama la moralidad del 51%. La moralidad del 51% establece que todo es relativo. Si la mayoría ya ha cambiado de opinión, ha cambiado también lo que es la ética. Entonces, por decir algo, si antes era pecado esto, pero ya no se ve como pecado, la mayoría está de acuerdo que eso es anticuado, no importa qué diga la Biblia, gana la sociedad, el 51% establece la ética.
Ahora, el problema aquí es que Dios no es un Dios democrático. Dios no está en el cielo diciendo, los que estén de acuerdo que ya vivir en pareja sin casarse no es pecado, levanten la mano. Ok, mira, ya hay mayoría. Ok, vamos, vuelvan a anotar esto en la Biblia, vamos a corregir lo que yo he dicho. Ah, no, Dios no piensa en votación de mayorías. Pero muchas veces las nuevas generaciones especialmente se dejan influir por dónde va la corriente de la sociedad. Y no importa entonces si hay valores estables, todo es relativo. Ahora, otro problema es el agnosticismo. Y uso la palabra agnosticismo porque sí veo cada vez más casos de chicos y de niños que no van a decir soy ateo, van a decir soy agnóstico. Voy a aclarar el asunto, aunque creo que la mayoría sabrá de qué estoy hablando. Un ateo va a decir no hay Dios. No, teos, Dios, no hay Dios. El agnóstico no va a decir no hay Dios. El agnóstico va a decir, si me lo demuestran, lo creo. Pero como me lo han demostrado, yo lo dudo. Parte de la duda. El agnóstico va a decir no es que no creo que haya un Dios. Es que no puedo asegurar que hay un Dios. A menos que me lo demuestren. Ahora, ¿cómo manejo el tema del agnóstico? Voy a decir esto antes de entrar a respuestas. Recién empecé a trabajar en ese colegio, era un colegio cristiano, sigue siendo un colegio cristiano, pero abierto a todo, había alumnos de todos los tipos, colores y trasfondos. El primer día que prediqué en el gimnasio, prediqué a todos los estudiantes, se me acercó un chico que para entonces estaba en 10º año, era de los años superiores. Me acuerdo bien, un flaquillo que llegó ahí y me dijo, profe, quiero aclararle de una vez, así me entró de golpe, quiero aclararle de una vez, soy agnóstico. Pero usted dijo algo que me llamó la atención. ¿Cree que podemos hablar? Mi oficina está abierta. Y llegó a mi oficina. No le digo que todos los casos hay que tratarlos igual, pero en ese caso él se sentó. Es probablemente de los estudiantes que yo tuve el más analítico, de verdad tiene una capacidad de análisis impresionante. Tonto no era y sabía muy bien organizar sus ideas. Y se sentó y entonces yo le entré de frente, y le dije, ok, hablemos claro. Si vos me decís que sos agnóstico, porque es muy cool, porque las chiquillas se fijan en los intelectuales y te gustan todos los uy, es el agnóstico del grupo. Si es eso, no tenemos nada que hablar. Si vos me decís que sinceramente sos agnóstico, yo te respeto tu posición y aquí estoy para que hablemos. Y él me dijo, no, profe, sí soy agnóstico. Yo no puedo asegurar, no hay nada que yo pueda asegurar, Dios existe. ¿Qué hace uno con un agnóstico o con un ateo? Yo te voy a decir qué hago yo. Yo no voy a decir esto es lo correcto o incorrecto. Les voy a decir cómo manejo yo el asunto y tal vez alguien me dice yo no creo que sea el camino. Lo primero que dejo en claro es yo no voy a intentar convencerlo de nada. Yo no quiero convencerlo de nada. Porque si yo intento convencerlo con argumentos humanos, lo que voy a lograr es eso, respuesta humana. Yo necesito que sea Dios quien trabaje en esa persona. Y mi función es irlo guiando para que él mismo vaya descubriendo verdades en su vida. Y empezamos a reunirnos. Si le dije algo, y le dije, si quieres, porque claro, quiero aclararles. Una de las razones que uno tenía que tener mucho cuidado en ese colegio es que había chicos que buscaban consejería, pero siempre la buscaban a la hora que tenían matemática. Entonces yo le dije, ok, vamos a reunirnos una vez a la semana, en horarios diferentes. Yo voy a escoger en qué clase vas a salir. Pero yo vi la sinceridad de él. Él quería hablar porque tenía dudas. Y le dije algo más. Le dije, mira, no veo problema en decir, se llama Gerardo. Y si algún día ve este programa, lo saludo. Porque le dije, Gerardo, te voy a ser honesto. Yo tengo por regla en la consejería que yo doy, que dejo tareas para la siguiente sesión. Pero mis tareas incluyen inevitablemente
lecturas de pasajes de la Biblia. ¿Aceptar la regla? Me dijo, sí, profe. Yo sé que no crees que la Biblia es la palabra de Dios. No, pero la leerías. Sí. Ya. A partir de ahí, lo tengo. Porque la palabra de Dios es poderosa. Tiene un poder que yo no tengo. Y entonces empezamos a hablar, y lo puse a leer, leyó Efesios, leímos juntos Efesios, empezó a leer, empecé a dar pasajes, cada vez nos reuníamos, y vi cómo él iba bajando, y de un momento a otro, de nuevo, sin atacarlo, un día, ¿has tenido esa sensación de que estás de espaldas, pero hay alguien detrás tuyo? Yo estaba en mi escritorio trabajando, y yo volví a ver para atrás, y en la puerta estaba Gerardo parado, llorando. Y me asustó y le dije, Gerardo, pasa. ¿Qué pasó? Y me dice, no, profe, no quiero hablar. ¿Puede orar por mí? ¡Wow! El agnóstico pidiéndome que orara a un Dios en el que él no creía. Y ahí fue el proceso. La siguiente vez que me pasó lo mismo con él, otra vez, esa sensación, me volví, y lo que estaba era, ese fregado tenía una sonrisa. Y le dije, ¿qué pasó que andas tan alegre? Profe, es que hacía tiempo no tenía tanta paz. ¿Y eso? ¿Sabe por qué es? Es que viera cómo estaba orando en estos días. Y yo, Dios mío, ¿en qué momento hiciste el cambio? Porque ni yo mismo me di cuenta cuando se dio el cambio. Él mismo buscó un grupo cristiano, empezó a asistir a un grupo de jóvenes. Sí, hay una generación agnóstica, que nosotros rápido les caemos y les decimos, pecadores, ¿cómo no vas a creer? Mira, es un tonto el que no cree que Dios existe. Es una generación que necesita ser escuchada, confrontada desde la palabra, con mucho amor y mucho respeto. Yo no voy a irrespetar a nadie por sus creencias, porque yo no quiero cerrar puertas. Yo necesito que las puertas queden abiertas. ¿Voy a validar el pecado? No. Pero si lo va a confrontar a alguien que sea Dios, no yo. El tercer elemento que veo es que ellos cuestionan la pertinencia de la iglesia. Y si tienes hijos adolescentes, me vas a decir, sí, es cierto. Ellos cuestionan. Yo no crecí cuestionando la pertinencia de la iglesia. Yo les decía a las hermanas el domingo, yo iba porque iba, o ay de mí si no iba. Porque eran tiempos y nada, el culto del domingo en la mañana, no, culto del domingo, escuela dominical, culto del domingo en la tarde, estudio bíblico, culto de oración, sociedad de jóvenes, y así había que ir. La generación actual cuestiona porque dice, ¿para qué? No es, y es muy fácil juzgarlos. ¡Ay, qué falta de compromiso, qué falta! Un momento, yo siempre pienso desde el lado de nosotros, no voy a justificar, no voy a validar lo que esa persona haga, sea un joven o un adulto. Dejó de venir a la iglesia, es su responsabilidad delante de Dios. Pero como líder cristiano tengo que verlo desde mi perspectiva. ¿Qué no estamos haciendo que no los atrae? ¿Qué no estamos haciendo que no los atrae? Tenemos que buscar alternativas. Porque no podemos simplemente decir, es por pecado, es que esa generación... No, ¿qué no estamos haciendo que no los atrae? ¿Podemos hacer algo más? Hacia eso vamos con las respuestas. Voy a darles 2 respuestas rápidas. Creo firmemente que la respuesta principal a los problemas de estas dudas existenciales espirituales tiene que ser la palabra. Y si hay algo que se ha ido perdiendo, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, no en una iglesia como esta, pero en muchas iglesias ya es una predicación light. Ya ni siquiera, todavía el hermano Pablo empezó con un mensaje a la conciencia cortito, y ahora lo que hay ni siquiera es un mensaje a la conciencia, es un masaje a la conciencia. Algo donde la gente no se ofenda. Ya en las iglesias no se habla de que hay pecado. Pecado es una mala palabra en las iglesias, porque después se va la gente. Ya no enseñamos doctrina. Doctrina es mala palabra, ya es mala palabra doctrina. Y entonces de un momento a otro, la Biblia, el predicador pasa, agarra un versículo, y ya a los 10 minutos vos te quedas pensando, ¿y dónde era que estábamos? ¿De qué pasaje se estaba predicando? Porque lo que va a venir es un montón de historias divertidas, muy bonitas, entretenidas, que todo el mundo se va contento para la casa. Vean, tenemos que volver a la palabra. Y voy a citarlo más adelante, pero yo creo que una de las claves, no solo la predicación en la iglesia, es que el asunto no es solo la iglesia, que en la casa. ¿Cómo está la enseñanza de la palabra en la casa?
Y no solo la enseñanza de la palabra. Yo creo firmemente en que tenemos que darle herramientas desde los niños de cómo estudiar e interpretar la Biblia correctamente. Hemos fallado en eso. Muchas iglesias nos hemos vuelto centradas en la predicación, como si fuera una varita mágica que ya la gente oyó la predicación y le arreglamos la vida para toda la semana. No, tenemos que enseñar a la gente a estudiar la Biblia, pero ¿cuándo? Cuando son adultos, no cuando son niños. El taller que voy a estar dando acá, no sé ni cuándo, ahí está, Germán me tiene la fecha, yo aquí vengo por fe, pero el taller que voy a estar dando los lunes sobre cómo estudiar la Biblia, lo he dado a adultos, lo he dado a jóvenes, pero me sorprendió porque fui a una escuela de zona, allá en mi país, en Costa Rica, en San José, una zona complicada, muy complicada, de esos barrios difíciles, de cuidado a la hora que anda caminando por la calle ahí. Y la maestra me dijo, ya que estás viniendo los jueves, ¿vos te quedarías una hora más? ¿Y le darías este taller a los chiquillos de quinto y sexto grado? Ni para qué me lo dijo. Se lo di a los niños de quinto y sexto grado. Tal vez 3 de ellos cristianos, el resto ni lo eran ni sus familias, pero lo absorbieron más que los adultos. Yo creo que tenemos que empezar desde los niños, a enseñarles cómo diferenciar los libros poéticos de los libros proféticos, cómo se interpreta diferente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Me dirán, para niños, si lo enseñamos a su nivel, sí, porque les estamos dejando algo para el resto de la vida, porque lo que necesitamos es que lleguen a tener convicciones espirituales. ¿Qué también necesitamos? Renovar las estrategias de alcance. Vamos, ya no podemos seguir pensando en atraer a los jóvenes con la sociedad de jóvenes los sábados en la noche, donde hacemos un juego y después de eso comemos algo, cantamos unos cantos, pero que sean bien alegres, y después una predicación o una enseñanza y todo el mundo para la casa. Sí, eso funcionó en mi juventud. Vamos, no había mayor cosa que hacer en mi pueblo, así que todavía eso era atractivo. Pero hoy competimos contra tantos distractores. Ahora, a mí no me interesa que las iglesias se vayan por la línea del show para mantener a la gente. Hagamos un show. No. La iglesia no es un circo. Y no vamos a hacer un show. Pero tampoco vamos a caer en que seguimos haciendo lo mismo, esperando tener mejores resultados cuando no los estamos teniendo. Y hay iglesias que cada vez se hacen más viejitas, porque los jóvenes no se sienten atraídos. Los niños vienen porque ni modo, pero cuando entran a la adolescencia se nos van. ¿Por qué? Porque algo no estamos haciendo bien. Vamos hasta aquí con solo un área, la espiritual. Y vean que no he llenado un montón de vacíos, solo estoy tirando generalidades. Vean la propuesta con relación a la familia. También vemos una crisis familiar. Lo primero es que en ese caso, ellos no están siguiendo el modelo tradicional. Vamos, ¿cuál era el modelo tradicional? Hasta donde recuerdo, puedo estar equivocado, hasta donde recuerdo. En mi país era papá, mamá, 3 hijos. Recuerdo que en aquellos tiempos el modelo salvadoreño era papá, mamá, unos 7, 8 hijos. El Salvador tenía fama, no me digan que no. Ahora ya es, hace unos 10 a 20 años bajó a 2, un hijo. Ahora cada vez más parejas van a decir, confórmense con el perro, llámelo nieto. Ya hasta acuñaron el término perrijo, porque ya hijos no. Y de un momento a otro, ahora, me cuido en esto. Otra vez, aquí yo voy a decir muchas cosas que son opiniones personales mías, y no pido que estén de acuerdo conmigo. Tuve un pequeño diferencia de opiniones ahí en el colegio donde yo trabajaba, porque se empezó a presentar que era pecado que una mujer no tuviera hijos. Para un momento, a ese punto no llego yo. Yo no soy quien, no soy señor de nadie para decir que una pareja que no va a tener hijos está en pecado. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. ¿No me gusta ese modelo? No me gusta ese modelo. ¿No estoy de acuerdo con ese modelo? No estoy de acuerdo con ese modelo. Pero de ahí a agarrar la primera piedra y tirárselas,
no creo que yo sea llamado a hacer eso, porque no estoy en su posición para ver por qué están tomando esa decisión. Son tiempos diferentes, no me gusta, pero tampoco soy quien para llamar pecado a eso, simplemente que es un modelo diferente. Los modelos de familia van cambiando también al hecho de que ya muchos no se están casando. Hay una realidad, cada vez hay menos divorcios en ciertos países porque hay menos matrimonios. Entonces no hay divorcio porque no hay matrimonio. Las parejas igual se están disolviendo, pero no aparece datos de que se estén disolviendo porque han vivido en unión libre. De ahí también tenemos que aceptar que ya se está dando todo un modelo donde ya no es papá y mamá, sino mamá y papá y papá. Y es entonces donde empezamos ahí, sí, si alguien me pregunta, hermano, ¿cuál es su posición? No, a la luz de la Biblia, no puedo aceptar el matrimonio homosexual. Llámenme retrógrado, llámenme como quieran. Yo voy a la palabra y sí tengo la convicción que el matrimonio es de hombre y mujer, no de hombre hombre o mujer mujer. Y yo sé que la presión social cada vez es más fuerte. La sociedad salvadoreña, de lo que yo recuerdo, es más conservadora que, por ejemplo, la de mi propio país. Costa Rica es un país liberal completamente liberal. Y toda esa presión viene del norte, viene tanto del norte de Estados Unidos como del norte europeo. Y entonces, de un momento a otro, nos volvemos minoría retrógrada, y nos van incluso a tildar de que somos, ¿cuál es la palabra?, intolerantes. Y es muy interesante. Siempre me ha llamado la atención ese de la tolerancia, porque es el argumento principal que se va a usar para aceptar estos principios. Tenés que ser tolerante. ¿Y por qué no son tolerantes con mi posición? ¿Quién es el intolerante entonces? Porque yo tengo derecho a tener mi posición. Yo no me voy a meter a pelear con ellos. Y en ese tema reconozco que también yo soy muy liberal para los conservadores y muy conservador para los liberales. Porque, por ejemplo, en el caso de mi país, que ya les dan derechos legales para la unión de parejas del mismo sexo, yo digo, el Estado les dio el derecho, yo no voy a pelear el hecho. Por ejemplo, si se enfermó y está en el hospital, denle las tarjetas a su pareja. Hay gente que me dice, no. Yo digo, es un ser humano y debe llegarlo a visitar la persona con la que está viviendo. Yo en lo personal, no estoy diciendo que es correcto o incorrecto, es mi posición personal, donde en esos casos yo no voy a meterme con lo que la ley les ha permitido. Pero en cuanto al principio mismo, mantengo mi convicción. El modelo bíblico lo mantengo y lo sostengo, porque es lo que Dios espera para nosotros. Falta de compromiso. Si es una generación que precisamente le huye al compromiso. Es una generación que prefiere ser novios eternos que pensar en casarse. Cada quien en su casa, nos vemos, salimos, hasta hacemos paseo juntos, nos vamos a Europa juntos, pero cuando volvemos a tu casa y a la mía. Porque el compromiso cuesta, porque implica un montón de cosas. Ese sentido de falta de compromiso también afecta otras áreas, porque en términos generales es una generación que va a luchar con el compromiso, por ejemplo, laboral. Antes alguien empezaba a trabajar en una empresa y moría trabajando en esa empresa. Ahora, 1 año, 2 años, y si me pagan más en otro lado, yo me voy. Es más, activamente ya entro a trabajar acá, buscando dónde irme a trabajar. Y aquí no digo que sea bueno o malo, es que la realidad es cómo se maneja en términos generales. Hay excepciones, las hay, pero esta falta de compromiso obviamente también afecta a nivel de iglesia. Y este es un problema que ya no lo tienen los hijos, lo tienen los papás. Veo que hay una seria situación en el área familiar de falta de autoridad de los papás en la casa. Hemos caído en un juego donde los hijos son los que gobiernan en la casa y los papás se acomodan a lo que los hijos digan. Aquí yo no estoy hablando de papás tiranos que controlan a sus hijos, no. Pero los papás son los adultos y deben mantener el control. Yo no me explico. Trabajaba en el colegio y veía un chico de 5º, 6º grado con un iPhone 14, que era lo que había en aquel tiempo como la última generación de iPhone, y yo decía, ¿qué anda haciendo un niño con un iPhone en 5º, 6º grado, un iPhone 14? Y yo volví a ver mi celular y decía, Dios, qué rabia. A mí no me preocupa si les dan el iPhone,
Me preocupa que no se los controlen. Y los hijos ven lo que quieran y más hacen contactos con quien quieran. Y entonces el papá que dice, dame para ver tu iPhone. No, tenés que respetar mi privacidad. Es mi iPhone, es mi celular. Para un momento, papá. ¿Quién compró ese celular y quién lo paga? ¿En qué casa se está usando? Mantén el control, tú mandas. Eso de, es mi cuarto, no pueden entrar porque yo quiero privacidad en mi cuarto. Perdóname, el cuarto es parte de la casa y la casa es mía. Yo entro a tu cuarto cuando así usando las palabras bíblicas, cuando me dé la gana. Pero en este momento precisamente hay papás con tanto temor que dejan que los hijos tengan control de la situación. ¿A qué hora se acuestan? ¿A qué hora se levantan? ¿Qué están viendo en televisión? ¿Qué están viendo? No tienen control de nada. Esta situación que les dije al principio de los chicos que por estar viendo anime cayeron en pornografía infantil, en pornografía, no infantil, en pornografía, en adicción a la pornografía. Y de paso, la adicción a la pornografía en este momento es un mal mundial, tan serio o más serio que las drogas o el alcoholismo. Y más difícil de salir de ahí. Es impresionante. Y si desde niños empiezan. Y los papás, ¿por qué los papás no están viendo a ver qué están viendo sus hijos? Ahora, ayer precisamente estábamos hablando y el pastor Ricardo decía, sí, pero es que estos chiquillos, dicen que cada ladrón juzga por su opinión, quién sabe cómo fue Ricardo de chiquillo. Estos chiquillos, con tu iPhone de chiquillos, sí, especialmente Ricardo. Ahí vos lo que tenías era nada más de disco, el teléfono. Pero el Ricardo decía, y es cierto, es decir, hay un límite porque llega un punto donde los chiquillos son más inteligentes que uno. Y eso saben cómo borrar historiales. Y saben cómo quitar, les pones un filtro y saben cómo quitarlo y volverlo a poner para que no te des cuenta. Sí, existe esa posibilidad. Pero como mínimo, el principio de Elías, estórbales. Tienes que retomar el control de tu casa y decir, las reglas de la casa las establecemos nosotros. Y si tus hijos ya son de los que son más que adolescentes, ya son mayores de edad y no quieren seguir las reglas, yo me acuerdo bien cuando uno de mis hermanos, un saludo a mis hermanos, y saben de quién estoy hablando, si me están viendo, uno de mis hermanos ahí se puso medio rebelde y mi papá dijo, la puerta está abierta, vete. Y se fue. Y tiempo después regresó, gracias a Dios, y se reconcilió con mis papás. Pero ellos tuvieron que llegar al punto de decir, daña a los otros hermanos, así que mejor que se vaya. Control y autoridad de los papás. ¿Qué respuestas tenemos a esta área de la familia? Consejería proactiva. Y miren que estoy poniendo la palabra proactiva. ¿Saben por qué es consejería proactiva? Nosotros acostumbramos mucho la consejería pasiva. Si quieres venir a hablar conmigo, aquí estoy. Sí. Y lo hacen. Pero la proactiva, yo los busco, no puedo forzarlos a que hablen conmigo. Los que trabajan aquí en el Ministerio Juvenil saben que a un chico no lo pueden forzar, si no quiere, no quiere, y yo no tengo por qué forzarlos. Pero yo sí activamente tengo que llegar y decir, te he visto muy triste, vení, hablemos. Y les aseguro que con solo eso, muchos abren una puerta que no la abrirían si nada más seguimos esperando que vengan. No, la consejería tiene que ser proactiva. Yo los busco. Y no estoy hablando solo consejería para los jóvenes, eso aplica a las parejas, eso aplica a los niños. No tenemos consejería infantil y los niños también necesitan consejería. Una de las claves del ministerio aquí en la iglesia, del ministerio infantil, es capacitar a todo el equipo de maestros, desconozco, tal vez ya lo han hecho, en todas las herramientas básicas de consejería infantil, porque sí, también ellos llegan y uno puede notar que Juancito, no vos, otro, que Juancito vino, yo era maestro de los chiquitos de 7 años, y si soy maestro de escuela dominical con corazón pastoral, yo voy a notar cuando Juancito vino triste, o cuando veo que viene como enojado por algo. Y es la oportunidad que tengo de, ya todos los se van yendo y jalarlo. Juancito, hoy te vi un poquito como, pasó algo. Aquí estoy, ¿quieres que hablemos? Es el hecho de la consejería, desde los niños
adolescentes, jóvenes, hasta llegar a los adultos, parejas y demás. ¿Qué necesitamos también? Fortalecer el modelo bíblico de familia. Esto que ustedes están haciendo tiene que ser repetitivo. Y yo sé que lo es porque ustedes todos los años tienen este espacio. No lo dejen de hacer. Necesitamos seguir fortaleciendo el modelo bíblico de familia. Y aquí no estamos hablando nada más de hablemos de los roles en el hogar. Eso hay que hablarlo. Pero tenemos que meter, por ejemplo, los temas de el perdón. Si hay un lugar donde hay heridas, es en la casa, ¿sí o no? Y no solo eso, es que son las heridas que más duelen. Porque a mí no me duele la herida que me hizo el vecino tanto como la que me haya hecho un hermano. Y muchos hogares tienen serios problemas porque hay muchas cosas no resueltas. Y tenemos que darle herramientas de perdón. El tema de modelos, de cómo no repetir modelos, de cómo romper el modelo recibido. Todos los temas relacionados con una perspectiva bíblica de familia para dar herramientas a la gente. Les doy el último y entramos a algunas preguntas y respuestas. A nivel del área personal, ¿qué veo en esta generación? Una lucha muy fuerte con su identidad. Están luchando porque no hay una identidad propia. Se están amoldando a los influencers. Y yo digo, influencers, Dios mío. Y cuando yo veo quiénes son los influencers, y yo digo, ese es el modelo que quiero que los jóvenes se parezcan a ellos. Y lo están logrando. Lastimosamente lo están logrando. Y por cierto que se están volviendo millonarios a través de eso. Todo este tema de quiénes son ellos, tienen una lucha seria de identidad. Y esto los está afectando. Algo más para seguir avanzando. La falta de convicciones. Es una generación que no le desvela las convicciones. Las convicciones no es un asunto prioritario para ellos. Sí, creo, pero no me preocupa si no creo. Si usted me pregunta, ya a nivel cristiano, si usted me pregunta que Jesús, sí, yo creo que Jesús es el Salvador. Pero a saber si también Buda, cada religión con lo suyo, es el mismo Dios. Y de un momento a otro empiezas a ver que faltan convicciones de decir, creo en esto. Esta es mi convicción sobre este tema. ¿Qué es el problema? Que los tenemos en la iglesia, no en esta, en otras, entreteniéndolos. Básicamente los estamos entreteniendo. Salen sin herramientas para enfrentar al mundo. Y llegan a su primer año en universidad y el profesor de filosofía se los come vivos. Se los come vivos. Y después uno dice, mira, y tan buen muchacho, y hasta estaba muy activo en las actividades de los jóvenes. Y ahora no es que dice que no cree en Dios. Dice que es que el profesor le presentó unas evidencias, porque no tenía convicciones. Lo mandamos sin convicciones a la batalla. Y de un momento a otro, vuelvo a decir, no es responsabilidad prioritaria de la iglesia. Es en la casa, si el hogar es cristiano, es en la casa. Mis convicciones me las dieron mis papás. ¿Cuáles son tus convicciones en cuanto a Dios, en cuanto a la Biblia, para que cuando vayan y salgan al mundo real y salgan de la burbuja familia y la burbuja iglesia y la burbuja de los amigos de la sociedad de jóvenes y entren a una nueva burbuja llamada universidad, estén preparados para decir, en esto creo? Me acuerdo que cuando entré a la universidad, tuve un profesor de filosofía, muy buen profesor y muy buena gente, porque era muy buena gente. Comunista como él solo, y ateo hasta la médula. Y sus clases de filosofía, como era libertad de cátedra, básicamente trataba de enseñar ateísmo y comunismo. Y ni modo, todo el mundo yendo. Ahora, yo ahí doy gracias a Dios de que mis papás me habían dado convicciones donde yo podía discernir, eso no es cierto, eso no puede ser, pero no del todo, ser crítico desde una perspectiva cristiana. Mis exámenes, nunca pudo bajarme un solo punto en mis exámenes. Porque cuando ponía las preguntas, yo decía, pero Roy se llama, el profesor decía la pregunta, tal cosa, el profesor dijo esto y esto. Yo no estoy de acuerdo por esto. Yo le contestaba a Roy en el examen. ¿Y saben qué? Con Roy, después de clases, como ya cuando él me fue conociendo y vio que yo era el revoltoso cristiano,
íbamos a tomar café juntos, Roy y yo, y nos teníamos unas habladas tremendas. ¿Qué herramientas les estamos dando a los chicos para que cuando lleguen a ese mundo real puedan enfrentar el asunto? Y esto los lleva a algo más crítico. Porque sin identidad propia y con falta de convicciones, veo a tantos chicos con un vacío de propósito. Un vacío de propósito. ¿Qué trae como consecuencia eso? La cantidad de suicidios o intentos de suicidio en adolescentes. Porque ¿cuál es el propósito de la vida? Qué aburrido se vuelve este mundo. Qué sin sentido se vuelve este mundo. Y veo una generación que tiene un vacío de propósito. Sabemos que ese propósito lo da Dios, pero no se los podemos imponer a la fuerza, pero tenemos que buscar para ellos. ¿Cuál es el propósito en su vida? ¿Por qué nacieron? ¿Por qué están aquí? ¿Qué es el propósito de estar en esta tierra? Porque están viendo una sociedad que básicamente lo ve materialista. Y nosotros tenemos que darles otra perspectiva. ¿Qué respuestas podemos tener para esto? Un discipulado integral. Creo que es importante volver al discipulado personal. Cuando digo integral, en mis tiempos, discipulado era adoctrinamiento. Discipulados que agarraban a la persona y le daban 13 enseñanzas doctrinales que creemos en la iglesia. Ya, fue discipulado. Y no entendemos que el discipulado es un asunto vivencial, dinámico. Vení, te voy a enseñar a orar. Yo voy a orar, nos vamos a reunir una vez por semana a orar juntos. Dentro de unas 2 semanas le digo, ahora te toca orar a vos después de que oro yo. Ya aprendiste cómo es que oro, ahora ora vos. Y después, ya, vos sos el que vas a hacer. Y después, ¿sabes qué? ¿Ves a aquel muchacho de allá? Quiero que ahora vos lo tomes como te tomé yo a vos y le enseñes a orar. Discipulado es un asunto personal, dinámico. Creo en los discipulados grupales, son válidos, pero no hay nada como el 1-1. Cuando yo puedo escuchar a la otra persona, no solo imponerle doctrina, sino escuchar a la otra persona y compartir desde la palabra las vivencias y hasta ser vulnerable y decir, no tengo respuesta para eso que me estás preguntando. Busquémosla juntos, porque también a mí me interesaría una respuesta en ese tema. El poder trabajar. Ahora, ¿a dónde empieza el discipulado? Desde la niñez. Nosotros no concebimos el discipulado para niños. Deberíamos empezar, ya un niño pequeño debe tener un proceso de discipulado en su hogar. Pero muchos niños no tienen eso en el hogar, es donde sí debe entrar la iglesia. Asegurarnos que todo niño está aprendiendo a vivir su vida cristiana desde pequeño y entiende el propósito de Dios en su vida. Un discipulado integral. Y finalmente una temática actualizada, retadora y bíblica. Vean que le puse 3 adjetivos. Y se fue para atrás, ahí está. La temática. Y cuando pienso en la temática, ahora sí voy con el tema iglesia, con el tema jóvenes. Rommel, no te escondas. Las temáticas que tocamos acá están llenando las respuestas de la gente. Ahora, miren que agrego el hecho de que tiene que ser retadora, pero bíblica. Porque no se trata de una temática que no surja de la palabra. Yo creo en el poder de la palabra. Yo creo que la palabra es la que tiene que hablar. Yo no puedo forzar la temática de la palabra. Pero la palabra de Dios es tan rica que toca todas las áreas de la vida. Lo que tengo que asegurarme es que ellos tengan una dieta equilibrada desde la palabra, pero con temáticas relevantes. Entonces de un momento a otro trabajaba yo con los jóvenes y me llegaban con preguntas que en la iglesia no les iban a responder. ¿La fertilización in vitro es pecado? Y ellos buscan respuesta. Y parejas que no tienen hijos preguntan, hey, ¿podemos con la fertilización in vitro? Y la iglesia dice, vamos a comer pupusas. Porque evitamos esos temas. Y especialmente los jóvenes tienen unas luchas con temáticas que entonces, como nos da miedo tocarlas, nos hacemos los tontos. Y preferimos entonces volver a los temas regulares, pero no meternos en temas que ellos necesitan respuestas.
Por lo tanto, y con esto termino esta parte, les propongo 5 temas. Miren que pongo ahí temática propuesta, pero no exhaustiva. Yo no digo que son solo estos 5 temas. Les propongo 5 de decenas. Ustedes completen la lista. Creo que a nivel de iglesia, ahora sí voy a nivel de iglesia, pensando en ministerio juvenil, el ministerio con los niños, el ministerio desde el púlpito, todos los ministerios de la iglesia. Creo que aquí hay 5 temas que necesitamos retomar desde nuestra enseñanza. Creo que la apologética debe ser algo constante, especialmente trabajando con los jóvenes y ya desde los niños. Y como le dije a mi sobrino, que está ahí atrás, es el sobrino con el nombre más bonito que de mis sobrinos, es el que tiene el nombre más bonito, ahí está Gustavo. Y hoy estábamos hablando, Gustavo y yo, y le dije que iba a citar esto. Y me dice, tío, mejor explique qué es apologética. Apologética es el arte de rebatir con argumentos nuestra fe. Es el arte de defender nuestra fe. Pero la apologética tiene una característica especial. Que defiendo la fe no desde la Biblia. Porque la tengo que defender con gente que no cree en la Biblia. Entonces, la apologética es poder tomarlos y decir por qué creo que la Biblia es un libro fuera de lo normal, sin citar un solo versículo de la Biblia. Porque automáticamente el que no cree dice, me estás argumentando con un libro en el que no creo. Y es todo un arte la apologética. El poder demostrar que Jesucristo es el Señor, que es Dios hecho hombre, sin recurrir a versículos bíblicos que lo digan, sino a través de conceptos históricos y demostrar la existencia de Dios, la apologética, cuáles son los argumentos. Ahora, la apologética no es mi meta final. A mí no me interesa que la gente crea, porque no me interesa eso. Me interesa que la gente se convierta. Pero la apologética puede ser la herramienta que uso para llegar a gente que duda, que cuestiona, que dice, es que yo no creo en lo que predican en las iglesias. ¿Ok? Tenemos que darle a los jóvenes herramientas de apologética antes de que se vayan a la universidad, donde les van a decir que no existe tal cosa como la creación, que es solo la evolución. Y cuando yo les argumento y les digo, pero ni un solo científico se animaría a decir que la evolución es una realidad comprobada, puesto que la siguen llamando teoría de la evolución. Tengo que tener tanta fe para creer en la evolución como para creer en la creación. Ahora, vuelvo a aclarar, yo les dije que soy muy liberal para los conservadores, muy conservador para los liberales. Yo soy creacionista convencido. Creacionista convencido. Yo creo que lo que dice la Biblia, Dios dijo y se hizo. Creo en los 7 días literales porque creo en un Dios poderoso como para hacer eso. Pero tengo amigos cristianos que me dicen, mira, yo creo que Dios sí, eso es muy representativo, pero pueden haber sido millones de años cada día y es un proceso evolutivo controlado por Dios. Cree eso y yo no me voy a pelear con vos. Ese es un punto donde yo no voy a pelear con nadie. Tengo mi convicción, pero creo que ese no es un punto que define la salvación y la fe de nadie. Pero necesitamos darles herramientas. ¿Por qué? Porque cuando alguien llegue y me cuestiona eso, en este momento, más que nunca, hay muchos ministerios a nivel internacional con muy buenas herramientas en apologética. Disciplinas espirituales. Tenemos que volver al tema de disciplinas espirituales desde los niños hasta los adultos. ¿Qué son disciplinas espirituales? Volver a los temas de la vida de oración, la vida devocional, leyendo la palabra, el ayuno. Yo crecí en la iglesia, la sacrosanta iglesia centroamericana, la única, la que salva. Y el ayuno no se tocaba ese tema. El ayuno era de los pentecostales. ¿Cómo de los pentecostales? Y después descubren en la Biblia que no era de ellos, que era del Señor. Pero del ayuno no hablamos en la iglesia. Y el ayuno está en la Biblia. Todo lo que son disciplinas espirituales deberíamos enseñarlo como una práctica regular desde la niñez. El estudio bíblico inductivo. El taller que voy a dar, creo en eso. Yo los invito, ojalá que puedan venir. Creo que toda la membresía debe aprender que es más, que le den un problema tan serio al pastor Germán, al pastor Ricardo, a José y a todos los que predican, porque se van a sentar a decir, uy, no, interpretó mal ese versículo. Ojalá que sea así. Que sea una iglesia como la de Berea, que cuestiona, porque aprendió a escudriñar las escrituras, no solo leerlas y no solo escucharlas. Y es necesario volver a este tema, ya les digo, yo lo daría desde los niños. Sexualidad.
Le contaba a Germán que hice de un curso para parejas, fue en Estados Unidos, sobre sexualidad de pareja. Y fue así, ahí no íbamos a andar con eufemismos, íbamos a hablar claro, todo el mundo enseñó ¿cómo es aquí en El Salvador? DUI. Todo el mundo enseñó el DUI, entonces íbamos a hablar en terminología para mayores de 18. Eran parejas. Y les hice una encuesta al principio. Una de las preguntas que les puse y les pedí que lo contestaran por aparte, no podían ni siquiera en pareja, para que fuera lo más honesta posible. Y toda una serie de preguntas es, ¿quién te habló de sexo cuando eras niño? Eran como 66 personas, solo una mujer puso que la mamá. Como 2 pusieron la iglesia, el resto pusieron los amigos. ¿Esa es nuestra realidad, sí o no? ¿Por qué en la iglesia no hablamos de sexo? ¿Qué es el tabú con la sexualidad? Porque tenemos un trasfondo religioso en América Latina, voy a decir eso con respeto, pero es una realidad. El catolicismo tiene una posición oficial, hay muchos sacerdotes que ya no están de acuerdo con esto, pero yo leí documentos de Juan Pablo II declarando que el sexo era un pecado necesario, solo para reproducción, nunca para placer. Y esa mentalidad quedó en América Latina. Hay algo, por eso en la iglesia no hablamos de sexo. Yo leo la Biblia y está cargadita del tema sexual, pero no lo hablamos. ¿Cuál es la respuesta nuestra al asunto de homosexuales, de lesbianas, de transgénero? Porque tenemos, yo no sé ustedes, pero yo aseguro que en promedio ya nadie puede decir que no tiene un primo gay, que no tiene un sobrino, que no tiene un compañero de trabajo, que no tiene un compañero de colegio. Es una realidad. ¿Vamos a seguir cerrando los ojos como iglesia? ¿O vamos a dar una respuesta? Hablemos de sexualidad en la iglesia desde una perspectiva bíblica, pero saquemos ese tema. Y de paso, y ese tema desde niños, de acuerdo a la edad, ¿ok? Pero desde niños tenemos que empezarles a enseñar quién inventó nuestra sexualidad. Somos seres sexuales porque Dios quiso que fuéramos seres sexuales. Y nos dio esas sensaciones ricas que nos dio para que las usemos correctamente. Pero vienen de Él. ¿Cómo quitar la malicia? Enseñarles la verdad bíblica desde pequeños, adolescentes y cuanto más los adultos. Y creo que tenemos que hablar mucho de nuestra identidad en Cristo. Yo, dentro de los libros que amo, está Efesios. Y para mí Efesios es uno de los libros impresionantes en cuanto a nuestra identidad en Cristo. Si yo sé quién soy en Cristo, voy a estar preparado para todas las otras amenazas, porque sé quién soy en Cristo. Y cuando enseñamos esto desde la palabra, creo que es un tema importante en la iglesia. Abrimos espacio, porque no sé si ya han entregado preguntas o quieren entregarlas. No sé si hay alguna pregunta, Germán, desde redes sociales. Pero si hay alguien con un papelito, o si alguien dice en cuál papel yo quiero hacer la pregunta directamente, levante la mano. Hola, 1, 2, 3. Sí, ya nos despertaste, ya, gracias. Milton, te lo agradecemos mucho. Tú mencionaste que nos estamos volviendo minorías cuando estabas hablando de los LGT y no sé qué más, hasta Z. Que nosotros nos estamos, y que ellos se están volviendo, ¿cómo se llama? Podríamos pensar que se van a volver mayoría. Por lo menos así lo percibí. Pero no son mayoría ni nunca lo van a hacer. Son minorías en lugares de poder. Estoy de acuerdo con vos. Lo que es mayoría es que les siguen el pensamiento del juego. Pero los que controlan son minoría. En eso estamos de acuerdo. Y tenemos pero es una minoría con poder y hace mucha bulla. Sí. Y mucha gente, por ser minorías, les permiten esas cuestiones, cosas que no debieran.
por lo menos, ¿cómo se llama? En nuestra familia. No, estoy de acuerdo con vos. Lo que yo quiero decir con que es la filosofía que se va formando en el mundo. Es una minoría la que trata de manipularlo, pero una gran mayoría que los está siguiendo. Y ahí es donde nos volvemos minoría. Y especialmente porque no levantamos la voz. La iglesia evangélica no levanta la voz. Y tenemos que levantar la voz. Y decir, nosotros no estamos de acuerdo con eso, esta es nuestra posición. Gracias, tienes razón. El joven de camisa azul, por favor. Gracias. Una pregunta. ¿Qué debería priorizar yo como padre cristiano? ¿La excelencia académica de una institución con valores contrarios a la Biblia? ¿O una educación con fundamentos bíblicos, aunque tenga una calidad académica inferior? ¿Y querés que yo después me culpen de que dije algo y crezca un niño que dice es que un pastor llegó y le dijo a mis papás que no hicieran eso? Te voy a dar mi opinión personal. Creo que no, lo ideal es que no tenga que optar por una u otra. Lo ideal es que haya instituciones cristianas con valores firmes, con un buen nivel académico. Eso es lo ideal. Sé que es difícil, no conozco la realidad de la educación en El Salvador. Yo puedo citar que el colegio donde yo trabajé tiene muy buen nivel académico, no iba a ser el mejor del país, pero tenía un buen nivel académico y principios cristianos innegociables. Entonces yo creo que puede haber alguna que tenga el equilibrio. Ahora, si no la tuviera, voy a decirte lo que decía un amigo, no lo dije yo, lo dijo un amigo mío, que decía, yo quiero que mis hijos estén en un ambiente donde conozcan del Señor y los valores cristianos, porque inglés lo pueden estudiar en cualquier lugar, si fuera por el inglés. Era el ejemplo que él usaba. Entonces, espero que no tengan que optar por uno u otro. Pero si tuvieran que optar, yo no quiero exponer a niños pequeños que no los hemos preparado, mejor que todavía estén recibiendo buena enseñanza y me aseguro por fuera la parte académica. Sería mi posición. Ahí no hay esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. ¿Está bien? Leo una pregunta acá. ¿La psicología es una amenaza para la vida cristiana o para las respuestas bíblicas? Me refiero a la psicología, no a las enfermedades psiquiátricas. Cuestión de opiniones. Este mismo hermano que estoy citando que decía eso es un antipsicólogo total. Yo no. Yo creo que la psicología es una herramienta que Dios ha dado al ser humano como dio la medicina, como dio cualquier ciencia que ha ayudado a entender mejor la realidad del ser humano. Con lo que no voy a estar de acuerdo es con la psicología que deja a Dios por fuera. Entonces, si alguien me dice, quiero llevar a mi hijo al psicólogo, yo le digo, yo en lo personal no tengo problema, pero, número 1, tiene que ser un psicólogo cristiano. 2, un psicólogo cristiano de convicciones cristianas totales. 3, que usa herramientas que aprendió en la universidad para ayudar en el proceso, para entender por qué es la psicología, el estudio de la mente humana, de la psique. Entonces yo veo la psicología en términos de una herramienta más. Que hay psicólogos, es como los que tratan de poner la ciencia contra Dios. Es que los científicos están contra Dios. No, señores. Es que la ciencia está contra Dios. No, señores. La ciencia no está contra Dios. Hay algunos científicos, pero un gran montón no tienen problema con Dios, porque la ciencia es parte de lo que Dios le ha dado al ser humano. Es mi posición en cuanto a la psicología. Si vas a ir a un psicólogo, es más, es una de las cosas, no sé, aquí Germán, supongo que la iglesia debe tener todo un, ¿cómo decirlo? Un menú, de poder decir, hermanos, hay un psicólogo que me recomienden porque creo que es bueno que como iglesia podamos decir, sí, lo conocemos, es cristiano, de convicciones muy firmes y un excelente psicólogo. Para mí, por ahí va el asunto. Sí, pregunta. Hola. Hola. Yo tengo una, no sé si es pregunta, pero más que todo como consejo o recomendación. Yo trabajo en un colegio laico. Ajá. Y tenemos prohibido hablar de Dios.
pero yo en mis redes sociales hablo de Dios y canto de Dios porque soy cantante. Entonces, mis alumnos comenzaron ya a conocer mi contenido y entonces me hacen preguntas, pero yo no puedo hablar de Dios en el colegio. Entonces, ¿qué me recomiendas? Otra vez, creo que en un caso así, el testimonio vale más que 1000 palabras. Si ya ellos se han identificado, profe, es que usted es diferente a los otros profes. Bueno, saben que yo no puedo hablar de religión acá, pero no es religión, es que tengo una relación personal con Jesucristo, y eso no es religión. Ya a partir de ahí, ya es el punto de referencia tu testimonio. Y cuando ellos abran una oportunidad, por mi ministerio que tenía en Estados Unidos me tocó ir a muchos lugares, y uno de los proyectos que estábamos desarrollando era cómo enviar profesores de español a universidades en China. Y estuve allá en China, en universidades chinas, con profesores cristianos. No pueden hablar de religión en la clase, pero fuera del aula, si el alumno llega a preguntarles algo, ellos pueden hablar. Estuve con el pastor, ex profesor universitario, que lo echaron porque se dieron cuenta que era cristiano, pastor de una iglesia china, que todos los miembros de la iglesia se convirtieron con los profesores de inglés, todos se habían convertido en la universidad, sin una sola palabra en el aula, a puro testimonio y respuestas oportunas cuando ellos preguntaban. Creo, y te animo a que sigas, y ojalá, bueno, al fin de cuentas es lo que todos debemos estar haciendo. Y no me voy a meter, te voy a decir que la palabra laico no sería la palabra a usar, pero de ese tema no hablemos ahorita. Pregunta. Sí, más que todo, fíjese, pastor, que era que una ampliación al tema del psicólogo en la vida del cristiano. La verdad que lo que usted dice es correcto, el psicólogo debería tener un fundamento cristiano bien sólido, sí. Pero nos enfrentamos a una situación que creo que usted ya la visualizó, y es que los padres a veces creemos que es una salida de emergencia ir al psicólogo, ¿verdad? Cuando lo que en realidad estamos haciendo es quitando la responsabilidad de educar a nosotros al muchacho. Sí. No estoy diciendo que el psicólogo, no lo estoy estigmatizando ni haciendo a un lado, de acuerdo con lo que usted dijo. Lo que debemos hacer los padres es quizás nosotros leer de psicología, ya como cristianos, informarnos y bueno, llegar hasta donde podamos, ¿verdad? Y ahí después recurrir al apoyo. Se lo digo porque francamente casi no, yo no he oído mucho de psicólogos cristianos. Es quizás algo que pues se debería de retomar dentro del cristianismo. Porque la mayoría de psicólogos que yo he conocido, y no sé si es la experiencia de los demás hermanos acá, y sería bueno conocerlo, generalmente el psicólogo es una persona agnóstica, como usted ha mencionado, tendiente a la izquierda, ¿verdad? Y es una persona y humanista, lo va a ver en términos humanistas. Así es, y que con ese término le va a inculcar al muchacho ideas que no van con la formación de un hogar cristiano. Entiéndase, ¿verdad?, de lo que estoy hablando. Estoy totalmente de acuerdo. De nuevo, dos cosas para decir ahí. Aquí se aplica la predicación del domingo. Voy al monte. Si Dios me guía a un cristiano que es psicólogo como parte del proceso de mi vida, sí. Si no, no. Pero primero voy a Dios. Lo segundo es que no se aplica solo a la psicología. Yo no creo, y es parte de la enseñanza que yo le daba a los jóvenes, si vas a estudiar la carrera que vas a estudiar, Dios no quiere médicos cristianos, Dios no quiere abogados cristianos, Dios no quiere ingenieros cristianos, Dios no quiere psicólogos cristianos. Dios quiere cristianos que son médicos, cristianos que son ingenieros, cristianos que son abogados, cristianos que son psicólogos, que entienden que primero y antes que nada están sus convicciones. Y por medio de eso usan esa herramienta preciosa que también Dios les ha dado para ayudar al ser humano. Pero primero bajo sus convicciones. Totalmente de acuerdo. Y de paso, la cantidad de veces que di consejería a muchachos pensando si los que deberían estar aquí son los papás. Pero ni modo. De un 100%, ¿qué responsabilidad espiritual tiene la familia, el colegio, la iglesia y la vida en la vida de un hijo? De un 100%, la iglesia tiene un 100% de responsabilidad. La familia tiene un 100% de responsabilidad y al colegio lo dejó con muy poca responsabilidad. No es un asunto de porcentajes.
Pero para mí, en el orden, si son un orden de prioridad, la familia es el número uno. Lo que me marcó a mí no fue la iglesia, fue mi hogar. En segundo, la iglesia, porque mi hogar estaba muy de acuerdo con la iglesia. Y en tercer lugar, el colegio, que también me marcó mucho. Yo agradezco a los profesores que tuve. Pero en ese sentido, creo que el orden debe ser hogar, iglesia, familia. Sí, disculpe. tal vez no es una pregunta clara así, pero recordando mi infancia, yo fui criado en un colegio ya hace mucho, ¿cierto? Ey, más respeto para Chus, por favor. Es que ya hace Vamos. mucho, pero más yo bien, tengo- aquí más bien nosotros deberíamos admirarlo, qué memoria tiene. No. Adelante, Chus. Ah, bueno, me fregaste bien. No. Yo tengo 23 años. 23 años y no miento. Y bien lo sabe Germán, yo tengo 23 años y no miento. No, pero yo estudié en un colegio cristiano. He cometido errores el montón en mi vida. No me voy a hacer el tipo, porque yo he sido bandido muchas veces. Pero creo que lo primero que debe tener un niño es la casa, como tú dijiste. Si no hay una buena preparación en la casa, el colegio no sirve para darle convicciones, para darle la enseñanza cristiana. Él va a hacer cultura, por así decirlo. Pero los principios son de casa. Y una de las cosas con el grupo que tenemos de adultos mayores, y son mayores que yo, porque yo tengo 23, es que nosotros tenemos la obligación de predicar, pero no predicar parándonos como tú te paras en el púlpito, sino que predicar con nuestro ejemplo. Y esa es una cosa que va a estar todos los días, tenemos que hacerlo. Fallamos, sí fallamos porque somos humanos, pero que la primera enseñanza es casa. Si no lo hacemos en la casa, lo demás va a fracasar. Bien. Voy a responder estas dos preguntas rápidamente porque creo que hace rato nos pasamos del tiempo, pero desconozco porque sí, ya hace rato nos pasamos del tiempo, ¿verdad? Dale, Germán, de medianoche, vigilia, no hay problema. Esa pregunta es una pregunta que veo que hay un dolor en la pregunta y es un dolor muy válido. ¿Qué se puede hacer cuando uno acude a la iglesia en busca de ayuda, consuelo o guía espiritual en lo personal, pero en lugar de recibir apoyo se enfrenta a actitudes que hieren, juzgan y lejos de construir o ayudar, destruyen? ¿Cómo entonces se puede enfrentar sin perder la fe ni cerrarme completamente a la espiritualidad? La pregunta es real y la he visto muchas veces. Es decir, sí, lastimosamente como iglesia, y estoy hablando no de estoy hablando de la iglesia como concepto general, cualquier iglesia local, muchas veces hemos fallado en no haber respondido pertinentemente a alguien que se ha acercado. Pero es una realidad que yo he tenido que ir manejando en mi vida, no para validarla, pero sí para reconocer que sí, sucede. En última instancia, mi fe en Cristo no me lo da la iglesia. La iglesia es una herramienta de muchas que Dios usa para desarrollar mi fe. Pero yo no puedo usar la iglesia como pretexto para decir, ya no creo por algo que me hicieron en la iglesia. Si yo hago la lista de la gente que me ha hecho daño en mi vida y eran miembros de iglesia, hermanos, hace tiempo yo estaría en el mundo. Pero es donde he tenido que tomar la decisión de la iglesia es imperfecta, que el único perfecto es Dios, y mis ojos están en Él, ni siquiera están en la iglesia. Con eso no se justifica ni se valida que alguien sea herido en la iglesia. No. Y en eso debemos ser bien sensibles. Lo que le puedo decir a la persona que haya hecho eso, no sé si lo está diciendo porque sucedió acá o en otra iglesia a la que ha estado. Tiene que buscar a alguien. En este caso, busca al pastor Germán y abra su corazón. Y digas, hermano, me he sentido así, así y así. Y no dudo que Germán va a tener una palabra sabia en ese momento para su vida. Pero es importante, cuando yo me siento herido en la iglesia, se supone que más bien el hospital es para los enfermos. Aquí está para que nos sanemos unos a otros. Y si ha sucedido, busca, habla, porque vas a ser escuchado. Sé que vas a ser escuchado o escuchada. La última pregunta la voy a leer y no la voy a contestar. Porque ahí sí que salimos mañana, hermanos. ¿La fertilización in vitro es pecado?
Nadie me tiene citando estas cosas. Este es un tema de ética cristiana. Por cierto, ese es otro de los puntos que podríamos meter en los temas, un tema más. Ética cristiana, todo lo que es la bioética. Y en este momento hay cristianos especialistas en ese tema. Hay un español que es impresionante en el manejo del tema de la bioética. Sí, Cruz. ¿Qué responder? Por eso digo no voy a responder porque es muy complicado, porque no se trata de decir es pecado o no es pecado. Se trata de entender de qué se trata la fertilización in vitro, ver los pros y los contras, revisarlos a la luz de la palabra y devolverlo a la persona para que tome una decisión. Porque hay puntos en la vida donde yo tengo que decidir qué hago yo. Porque no solo la fertilización in vitro. Entra en juego, por ejemplo, métodos anticonceptivos. ¿Son válidos o no son válidos? Diferenciar, aquí yo sé que hay médicos que van a decir, nada, eso no existe. De que hay métodos anticonceptivos y métodos contraconceptivos. ¿Son válidos los contraconceptivos? ¿Que es válido detener la unión del óvulo y el espermatozoide? ¿Es válido que ya cuando se unieron sean disueltos? ¿O ya había vida ahí? ¿Qué? Son cuestiones éticas. Que en ese caso hay que hablarlas en la iglesia desde una perspectiva bíblica y tener respuestas. No solo para nosotros, sino respuestas para nuestras familias, nuestros amigos, cuando sacan el tema y decir, mira, y tener una respuesta. Tenemos que hablarlo en la iglesia. Entonces a la persona que preguntó esto, yo aquí más voy a decir, creo, ahí es lo bueno, yo me voy en 4 meses, yo les dejo todo el enredo. Yo sé que los pastores están tomando nota de esto, porque creo que este es un tema que sí vale la pena tratar aquí. Con especialistas. Yo no soy especialista. Entonces yo aceptaría sentarme desde una perspectiva teológica, pero a la par de un médico, a la par de un biólogo. Cristianos que den una perspectiva que yo no soy especialista en ese tema y valdría la pena tenerlo más tipo foro que tipo charla. Sería mi propuesta. La pregunta es muy válida y me disculpo si no la estoy respondiendo, pero es que es muy amplia, pero tiene que ser respondida. Tiene que ser respondida. Hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por haber aguantado que se alargara la temática, pero creo, y la culpa es de los jóvenes que son los que pidieron este tema. Pero espero que por lo menos, más que tener respuestas, nos haga cuestionarnos muchas cosas y decir cómo podemos mejorarlas. ¿Podemos? Sí. ¿Debemos? También. ¿Lo vamos a hacer? Eso lo responden ustedes. Que Dios los bendiga.